Hola, ¿cómo están? Pues vamos a regresar con el tema sobre la ley de amparo. Ay, viene muy mojado, ¿verdad? Lluvia, lluvia, lluvia. Pero bueno, dice la presidenta que ella es muy respetuosa del Congreso y la decisión del senador Adán Augusto López, quien promovió el artículo transitorio, ya se sabe, cuya redacción no es clara, imprecisa y considera la retroactividad de la ley de amparo, es una muestra de autonomía legislativa. El Ejecutivo, pues ya por eso solicitó al Legislativo para cambiar la redacción de este artículo en cuestión para dar claridad a la ley y que todo el mundo, entre fachos y gente afín a la cuarta transformación, le quede claro. Pues la mandataria afirmó que el Senado tiene su autonomía para modificar la ley de amparo y pide a la Cámara de Diputados precisar el artículo transitorio que provocó toda esta controversia que aún está ahí en el aire. Pero ya los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados cuentan con un predictamen en el que le corrigen la plana al Senado y eliminan la retroactividad en la ley de amparo, tal y como se proponía con la propuesta original de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Este predictamen modifica el primer transitorio integrado en la Cámara Alta, es decir, en la Cámara de Senadores, que establecía que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece el decreto. En su lugar, se agregó un segundo transitorio que establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y un tercero que a la letra dice: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. ¿Usted entendió esto? Bueno, entre todos los diputados, senadores se hacen bolas. Ahí también hay mucho ignorante en ambas cámaras, pero en relación con este asunto, el diputado Julio César Moreno, él es el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, explicó que el nuevo predictamen permitirá resarcir la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también de manera textual, porque tengo que hacerlo así, se aprobó, dice el legislador, poner a consideración un dictamen que es un dictamen de salida de Comisiones Unidas, en donde estamos resarciendo prácticamente la propuesta inicial de la presidenta de la República, en donde estamos retomando que se respete la Constitución y sobre todo la retroactividad que se había tergiversado en un transitorio. Sí, usted lo entendió. Y le agregamos, en específico, alguien en el Senado dijo, no, bueno, no quiero prejuzgar quién fue, ya todo el mundo sabe que fue Adán Augusto López, pero alguien en el Senado tuvo la ocurrencia de ponerle una redacción donde se contrapone con nuestra Constitución Federal, y entonces, en todo caso, y en este caso, Cantinflas estaba poniendo en entredicho, o más bien el espíritu original, donde se debe respetar la retroactividad de la ley. Le vuelvo a preguntar, ¿entendió usted? Julio César Moreno, es el diputado, recordó que la Cámara de Diputados precisamente funge como Cámara Revisora, que es prácticamente una función muy importante en la Cámara de Diputados, una Cámara Revisora, por lo que tiene la facultad de modificar la reforma recibida desde el Senado a fin de devolverle la redacción original propuesta por la titular del Ejecutivo. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, este tipo traidorzuelo, navega entre el PRI defendiendo a Alito Moreno y
tratando de conciliarse con la presidenta. Entonces, Monreal consideró que la discusión y aprobaciones de la reforma a la ley de amparo iniciará la próxima semana y se prevé que sea avalada en comisiones el viernes próximo, es decir, de mañana en 8, el 17 de octubre, para subir al Pleno el 21 o 22 de octubre y ahí aprobarse. Bueno, así están las cosas. El que entendió, entendió, y el que no entendió, pues como yo, no entendí nada de lo que estos tipos están hablando, sobre todo en este lenguaje cantinflesco. Bueno, sí entendí, ya revisando bien, pero así están las cosas en las disputas que se originan precisamente dentro de Morena en ambas cámaras. Por eso tanta gente está pidiendo dentro del propio movimiento, no solamente desde afuera, es fuego amigo, es fuego desde adentro, la destitución tanto de Ricardo Monreal como líder de Morena en la Cámara de Diputados, como de Adán Augusto en la Cámara de Senadores también de Morena, por todos los asegúnes que les rodean, que en lugar de elevarlos, los tienen muy desprestigiados. Y viene la cuestión de lo que platicamos en la mañana. Hay muchos casos, ya son, digamos, cápsulas o reacciones a lo que se anunció por la mañana sobre el presupuesto y lo captado en relación a la recaudación fiscal. Ahí viene el tema del huachicol, el huachicol fiscal. Se dice que acerca de las pérdidas económicas por este fenómeno, por este grave delito, huachicol fiscal, estimadas, imagínense la cantidad, 600,000 millones de pesos, anunciados días atrás por el propio procurador de la Federación, Grisel Galeano, o procuradora. La mandataria aseguró que no hay un dato oficial a la fecha emitido por la Secretaría de Hacienda, hay que cuadrar toda la información, y confirmó que hay por el momento 16,000 millones de pesos querellados por el gobierno. Por otra parte, ya está lista la propuesta para regular a quienes perciben pensiones exorbitantes, otro fraude en Pemex y en la Comisión Federal, quienes reciben pensiones exorbitantes en ambos organismos y algunas otras instancias de gobierno que no pueden recibir tanto dinero. Es un absurdo y por eso va a haber un combate ahí durísimo que se está dando todavía. Hubo reunión con los empresarios que les platicaba ayer, empresarios de 11 países. Sheinbaum indicó, no muy a fondo, pero que esta reunión tuvo por objeto llegar a conclusiones, pero se les habló fundamentalmente sobre el Plan México. Ya vamos a ver de qué trató todo este tema. Muy rápido les digo que Gerardo Fernández Noroña está ahí otra vez en el foco del huracán, atacado por la derecha. No lo aguantan, no lo quieren, y creo que es después de la presidenta y después de AMLO el político de la Cuarta Transformación más atacado. Bueno, pues ahí también está Adán Augusto y Monreal, pero en este caso la presidenta dijo, por aquello de que según esto paga viajes en jets privados para realizar sus giras al interior de la República. La presidenta dice, yo no voy a entrar en debate, cada quien es libre de opinar y a cada quien pues que nos evalúe en todo caso la gente. Así de que en este asunto pues yo como Pilatos me lavo las manos. A mí que me esculquen, yo no ando en esos asegúnes, y esto le correspondería desde luego a Fernández Noroña explicarlo. Entonces la otra cuestión, pero desde luego en el centro de este debate pues están los ataques a Fernández Noroña desde hace ya mucho tiempo. Bueno, pues él explicará. Las bebidas azucaradas, ahí colaron a un reportero emisario de las empresas refresqueras, seguramente porque se vio muy claro.
La presidenta descartó que vaya a surgir un mercado informal, porque este tipo así lo decía, informar para la venta de bebidas azucaradas. ¿Cuándo va a haber un mercado informal para vender Coca-Cola? Pues eso es imposible, inunda el mercado nacional, igual que la Pepsi y otros productos refresqueros. No se trata de eso. Eh, lo han divulgado pues muchos medios ante el incremento en el impuesto, el IEPS, para este tipo de productos. Y dice la presidenta: entiendo que es preocupación de quienes así lo creen, pero está demostrado científicamente que provoca daños a la salud, e incluso pues dice se van a mantener los impuestos a estas bebidas y a otros como los sueros orales. Lo recaudado se irá directo a la atención para enfermedades que precisamente son provocadas por el exceso en el consumo de azúcares, como la diabetes, la hipertensión. Y la presidenta retomó una encuesta que hizo la empresa Encol, estudios de opinión, sobre el consumo de los refrescos, en cuyos cuestionamientos hubo respuestas favorables sobre la iniciativa gubernamental, diciendo la gente, reconociendo que efectivamente sí es dañina para la salud el consumo de tanto refresco. Somos un país, creo que el segundo a nivel mundial en el consumo de refrescos, increíble. Antes no, hace 30 años no era así, o 40 años, no éramos un país de niños gordos o de niños con problemas de diabetes, increíble. Bueno, que se acompañe de otras cosas. En las escuelas, gobiernos del PRI y del PAN dejaron de meter las materias de deportes, digamos, de acondicionamiento físico, y pues también ahí va el asunto. La cuestión del celular nos hace sedentarios totalmente, sin hacer ejercicio, y pues esto se acompaña, son varios factores, pero entre ellos el refresco, la Coca-Cola y estos, pues sí son muy dañinos. Luego habló sobre la trazabilidad de los combustibles, hablando del huachicol. Pues dijo: tenemos un grupo de trabajo para poder consolidar y tener una sola base de datos compatible para saber día con día cuántos combustibles se importan o qué cantidad, la trazabilidad de los mismos, qué se compra, qué se vende, cuánto se produce, a quién le llega. Y por eso la ley de Pemex pues puede se maneja que solamente por ley, mejor dicho, Petróleos Mexicanos es la única entidad que puede producir combustibles. Por esto se recuerda el hallazgo del buque de Huachicol en el mes de marzo allá en Tamaulipas. Fueron millones de litros. Se siguió entonces a partir de ahí una serie de protocolos para los pedimentos, así como la revisión de los mismos en todas las aduanas. Ha habido que meter mano dura en las aduanas, y para pues tener un reporte, un control estricto de combustible no declarado en las aduanas, tras ese hallazgo allá en Tamaulipas. Entonces la mandataria Sheinbaum informó que al menos 9 secretarías y autoridades federales están trabajando para mejorar el control de exportación e importación de gasolinas hacia México, y aseguró que para finales de este mismo mes de octubre el gobierno federal ya tendrá una base de datos en tiempo real y que podrá ser compartida. Pues me imagino, desde luego, que las mañaneras es el único lugar en donde puede ser hacerse del conocimiento público, puesto que periódicos tradicionales de la oposición, Reforma, Universal, Excelsior y demás, pues no lo van a hacer. Y luego otra cuestión, el agua. Sigue en el nivel del debate. La ley, según la presidenta, los concesionarios del agua ya no podrán venderla o comercializarla, deberán regresarla a la Conagua. Ya lo habíamos manejado, pero hay un movimiento social muy importante en contra de la privatización. Dice la presidenta que la única concesión que no paga derechos es el agua de riego agrícola, por considerarse necesaria como una prioridad de seguridad nacional, lo diría yo, para asegurar la autosuficiencia alimentaria.
no existe, por otra parte, una norma de salud pública ni ambiental en México que permita que las aguas negras puedan transformarse en agua potable. Esto es algo que se tiene que discutir para definir una norma para ello. En México eso no existe. ¿Quién quiere agua puerca, aguas negras y luego, según potabilizarla para consumo humano? Ay, nanita, la única, dice Sheinbaum, la única existente es que el agua tratada puede potabilizarse en el caso de aguas de desecho. En Tijuana hoy no se podría, pero tendría que analizarse, y en esa zona pues hace falta, pues sí, más agua en las regiones debido al crecimiento poblacional. Y con esto pues me despido, les doy las gracias por su atención, cuídense mucho, ojalá me dejen una opinión sobre estos temas que fueron ya pues variados, ¿no? Pero que son siempre importantes y que permiten que usted en la caja de comentarios pueda dejar una opinión, desde luego compartirla, y el favor de su like y su suscripción a este espacio @Sociedades de Pensamiento en YouTube, en TikTok, Monroy-HR, Facebook, también estamos ya creciendo bastante, y con nuestro compañero y amigo Luis Pantoja en su importante página de Comunicadores MX. Cuídense mucho.